varios factores. Uno de ellos es la desinformación. Eh, no se cumplió, digamos, dándole una información oportuna a la población sobre la magnitud que significaba esta enfermedad, ¿no? Si bien es cierto, no había que ser un genio en salud pública para saber que nuestro sistema de salud precario iba a colapsar, pero no se le brindó, digamos, la información necesaria a la gente. Se confió demasiado, ¿no? Eso fue uno de los factores que hizo que acá se propagara de forma, así se diseminara en forma así, digamos, rápida, ¿no? Entonces, la sobreconfianza de la población por una idiosincrasia y la falta de información adecuada de los canales que deberían darse, ¿no? DIRESA y otros agentes del gobierno que deberían haber puesto, digamos, oportunamente ahí, por decir, se demoró 60 días para cerrar el mercado. O sea, ya a finales de mayo recién se quiso cerrar el mercado Belén. Nosotros habíamos planteado, dentro de nuestras iniciativas, logramos formar un comité de salud pública Norman Bethune, nos pusimos nosotros, ¿no? A honor de un médico canadiense de izquierdas en Canadá, donde sacamos pronunciamientos. Eso lo puedes ver en Facebook, ahí vas a ver, donde sugeríamos al gobernador regional que cerrara los mercados, que estableciera ferias populares, por digamos, para ayudar, uno, a la gente del campo, de la zona rural, comprando sus plátanos o yucas, para generar centros de acopio y repartir para que la gente no se aglomere. Eso se hizo después de 60 días, ¿no? O sea, pudiendo haber eso hecho en forma inmediata, ¿no? Evitar eso, ¿no? O en el Coliseo, ¿no? O el estadio, generar ahí, a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? La policía, defensa civil, generar eso para evitar que se aglomere la gente, ¿no? Pero no se hizo. O sea, se hizo todo mal y se hizo a destiempo. Y lo bueno que se quiso hacer ya se estaba desarmando lo más rápido, ¿no? Como fueron estas brigadas de voluntariado para encontrar pacientes COVID. Te doy un ejemplo. En Alemania, ¿cómo hicieron? Encontraban un caso positivo, lo diagnosticaban y bloqueaban toda la familia y los obligaban a hacer cuarentena. Entonces, de esa manera hacían un bloqueo. Entonces, acá se pedía que se hiciera eso, ¿no? Entonces, Canatari era un centro donde los pacientes COVID, ¿no? Que se enfermaban, se iban dado de alta, pero les mandaban a su casa a contagiar a sus familias. Entonces, tenías que tener un centro donde iban a hacer cuarentena. Entonces, les pedía que se hicieran Canatari por cada distrito. Un Canatari en Belén, un Canatari, ¿no? en San Juan, en Quito, Belén, para evitar la aglomeración. No se hizo. Al contrario, quisieron cerrar Canatari, ¿no? O sea, las cosas que se estaban viendo bien se hicieron mal, ¿no? Llegó en Iquitos, el caso cero se identificó que fue un guía de turismo, creo, y su familia, y los casos de COVID que primero se atendían acá en el servicio de emergencia, luego fueron infectología, colapsaron en 2 semanas. Caigo enfermo, ¿no? Y soy hospitalizado también por COVID y soy dado de alta. Voy a Canatari, tengo una recaída, ¿no? Hago la fase pulmonar, neumonía y regreso. Es donde ya el hospital estaba colapsado, ¿no? Gente que moría en la cola, gente que moría en las camillas por falta de oxígeno, no había oxígeno. Entonces, y la población bastante, digamos, atemorizada, ¿no? Por esto, sin tener, digamos, una orientación adecuada, cómo actuar, ¿no? Muchas personas de repente tenían un caso de ansiedad y confundían con un cuadro de COVID, venían y se contagiaban acá de COVID, ¿no? Entonces, el manejo que se tenía también sobre esta enfermedad no se conocía absolutamente casi nada. Y sobre la marcha se fueron, digamos, haciendo algunos protocolos, ¿no? Pero las semanas más trágicas fueron la última semana de abril y la primera semana de mayo, donde ya se empezó a tener casos de fallecimiento, incluso 30 fallecidos en un solo día, ¿no? Según nuestro cálculo que hicimos en aquella época, en la pandemia, en la primera ola, en Quito fallecieron aproximadamente más de 2.000 personas en esa semana, ¿no? Claro que el MINSA no tiene otras cifras estadísticas oficiales,
pero según nuestros reportes de casos que hemos hecho acá, se lograba tener una cifra aproximadamente a cerca de 2.000 fallecidos, ¿no? Entonces, definitivamente el hospital fue rebasado en todos sus niveles, ¿no? La infraestructura que se tenía quedó pequeña, ¿no? Y creo que se pudo haber hecho mejor, ¿no? Algunas cosas sin necesidad de tener mucha infraestructura, mucha logística se podía haber hecho, ¿no? Como le digo, se pudo haber cerrado los mercados, sí, pudieron haberse hecho centros de acopio centralizados a través del gobierno regional y sin municipios con la ayuda de las Fuerzas Armadas, sí, para evitar que la gente saliera. Se pudo haber evitado la especulación con los medicamentos, ¿no? Y eso hay que decirlo, ¿no? Gente que hizo plata, dinero con la muerte y la salud de las personas. Un blister de paracetamol, ¿no? 50 soles, ¿no? Un balón de oxígeno que hoy te cuesta 300, 400 soles, 4.500 soles. O sea, nosotros decíamos, a través del Comité de Salud Pública Norman Betune, al gobernador, que hiciera precisamente que evitara la especulación, ¿no? Porque obviamente hay gente que va a aprovechar el pánico para generar acaparamiento y eso encarece las cosas, ¿no? Y especula. Y es lo que sucedió, ¿no? Y finalmente la gente, pues, sin tener los recursos acá, se hizo acá también incluso mercado negro, ¿no? Las mafias del oxígeno, ¿no? La escasez de medicamentos que hubo. Todo eso fueron factores, más el tema de la idiosincrasia, la falta de información, la falta de medios, la falta de personal, ¿no? De médicos que empezaron a fallecer acá en Loreto, es una de las regiones después de Lima que tiene más médicos fallecidos por COVID. Son 50 médicos que han fallecido aproximadamente en la pandemia, ¿no? Solamente hablando de médicos y el personal de salud, ¿no? Entonces, sin embargo, se habla héroes de bata blanca, sin embargo, hay muchos médicos que han estado en la pandemia y que hasta el día de hoy están en una precariedad laboral total, ¿no? O sea, te ponen como héroes. En total, no solamente hablo de médicos, hablo de enfermeras, hablo de técnicos en salud que prácticamente han sido maltratados, ¿no? O sea, yo he visto y hay casos de enfermeras que prácticamente se han mudado a vivir en el hospital 2 o 3 meses dejando de ver a sus hijos, dejando de ver a su familia y prácticamente encerradas en el hospital las 24 horas del día durante 60 días para salvar vidas, ¿no? Y sin embargo, muchas de ellas están en un régimen CAS o por locación o por terceros sin tener una estabilidad laboral, ¿no? Se habla del sacrificio del personal de salud, de los trabajadores de salud, de los camilleros, del personal de limpieza, ¿no? Todo ha sido un equipo. Sin embargo, no se les da la correspondencia necesaria, que lo mínimo que se pediría es una estabilidad laboral, ¿no? No se les está pidiendo que se les regale algo, sino que se les dé los derechos que merecen, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores que creo que hasta ahora no se ha resuelto en el tema de COVID, ¿no? Y en el tema de salud en general, ¿no? Definitivamente, tenemos que decirle acá a los responsables, desde la direza con Carlos Calampa y el gobernador regional y el gobierno central, ¿no? Que es el que transfiere los recursos para que se evite este tipo de maltratos hasta ahora al personal de salud, ¿no? Que precarizando con terceros o trabajos temporales, contratos de 3 meses, 6 meses, ¿no? Si no se les dé realmente al personal de salud el reconocimiento, no se les pide que se les dé una medalla, no les pongan un monumento. La gente quiere trabajo, pero un trabajo digno, no un trabajo pues negrero, ¿no? Pesetero, sino un trabajo que le permita vivir a él y su familia con dignidad. Sí, bueno, el hospital regional, y esa es otra ironía ¿no? Fue declarado hospital COVID, pero no se le dieron los recursos. O sea, te vas a la guerra, sabes que este es un enemigo invisible, no sé dónde estaba el enemigo, te vas a la guerra, pero no te vas con las armas, ¿no? Y eso fue así. El hospital regional recién fue declarado oficialmente hospital COVID con resolución en agosto, pero abril, mayo, junio, julio fue la primera ola, ¿no? Entonces, acá hay un reconocimiento a todos en general, a todo el personal de salud, a los bachilleres de medicina, a los técnicos de salud, a la licenciada de enfermería, a los colegas médicos, ¿no? A los personal de limpieza, a los camilleros, a la población en general que también se solidarizó. Yo en ese momento asumí la jefatura de emergencia en forma temporal
del 18 de mayo hasta agosto, hasta septiembre. Y de verdad me sentí muy reconfortado al ver la capacidad de solidaridad que tiene el pueblo de Loreto y el pueblo de Iquitos, ¿no? Y acá hay que señalar y subrayar esta solidaridad del vicariato a través del padre Raimundo, que prácticamente fueron las dos únicas plantas de oxígeno que sirvieron para poder salvar las vidas que se salvaron, ¿no? Y la solidaridad de la gente, porque fíjate, y eso lo puedes tú corroborar después, el hospital no podía hacer una compra de mascarillas ni EPPs, no había mascarillas N95, no había los EPPs que se pedían, no había nada. El hospital no podía hacer una compra, recién la compra la hizo corporativa, como institución la hizo en agosto. ¿Y de qué vivió el hospital en abril, mayo y junio? Donaciones. El hospital sobrevivió gracias a las donaciones que hicieron gente de buen corazón, instituciones, colegios profesionales. El hospital como institución, como se dice en la administración pública, como una IPRES, institución prestadora de servicios de salud, que tenía el dinero de más de 1 millón de soles para esa compra, no se ejecutaba por temas burocráticos. O sea, la burocracia pesaba sobre la vida de las personas, ¿no? Además, era irreal, parecía un sueño, un mal sueño, pero era real. El hospital sobrevivió gracias a las donaciones. Los EPPs que se usaban para el personal de salud eran por donación. Eso es la cruda realidad. Si no, este hospital hubiera colapsado y hubiéramos tenido más casos de COVID, posiblemente, ¿no? Pero después, en la segunda ola, ya el hospital adquirió y se pudo tener en la segunda ola un hospital ya, digamos, especial, que es el hospital COVID, que es el que queda acá atrás en la zona de la calle Huasca, ¿no? Que lo ideal hubiera sido tener en la primera, ¿no? Pero, ojo, Iquitos, esto puede parecer algo cruel que voy a decir, pudo haber servido, digo pudo porque no lo hizo, como ejemplo de lo que no se debería hacer en el Perú, ¿no? Sin embargo, el gobierno central también, entonces con Vizcarra, ¿no? Si tú ves a Iquitos, que las cosas que se hicieron mal y costó miles de vidas, entonces es un espejo a la realidad, ¿no? Entonces digo, eso debo evitar, ¿no? Al final fueron ciudades como Tumbes, Ica, Lima, ¿no? Que colapsaron igual. O sea, digamos, el ejemplo que dio Iquitos sirvió de poco al final. Muchas ciudades también colapsaron en el Perú, y yo creo que en ese sentido hay muchas lecciones que hay que sacar de esta pandemia, ¿no? Pero también muchas cosas positivas, como la solidaridad del pueblo de Iquitos, que se movilizó para conseguir una de las plantas de oxígeno, y la solidaridad para también sostener al personal con los EPPs, y también, ¿por qué no decir? Recibíamos víveres, ¿no? Hidratantes, alcohol, ¿no? Porque la gente se quedaba a vivir acá, ¿no? Entonces, mucha solidaridad, y eso creo que también es reconfortante en estos momentos que fueron muy duros para el personal de salud, tener esa ayuda, esa mano solidaria, ¿no? Del prójimo. Yo creo que lo fundamental de esto que hay que entender que el COVID es una enfermedad que vino para quedarse. O sea, es como en otras ocasiones hemos tenido pandemias, endemias, como el dengue, ¿no? Ejemplo, o el cólera. Esto es una enfermedad que va a quedar. Lo importante que debemos hacer es la acción solidaria, ¿no? Y sobre todo la prevención, ¿no? Como el sistema de salud en general, y esperemos que ese gobierno central lo haga, ¿no? Y el Perú es uno de los países que destina menos del 3% del PBI, ahorita estamos en 2.7 del PBI, en lo que es el presupuesto nacional para salud. Es uno de los más bajos en América Latina. El país que gasta más en salud es Cuba, 11%. El promedio latinoamericano está en 6%. El Perú está en menos del 3%. O sea, vamos a comenzar por hablar de temas estructurales y temas de políticas de Estado. Comencemos por el tema del presupuesto. Entonces yo creo que eso, la mejor inversión que se puede hacer es en la prevención y la educación de la población, porque esto es una enfermedad que ya no se va a ir, se va a quedar y nos va a quedar para siempre. Entonces, ¿cómo hacemos una reingeniería del sistema de salud? Hoy creo que el Perú necesita cambios estructurales, y uno de los fundamentales es tener un sistema único de salud. Es decir, que a través del MINSA y otros sistemas como de salud se le pueda brindar, ¿no?, la atención adecuada. Si usted va a las zonas de la ribera, por ejemplo, digamos, Lagunas, que es una ciudad que queda por el Guayaga,
ahí vas a encontrar establecimientos del MINSA nada más. O sea, si es un profesor y soy trabajador del Estado, no puedo atenderme en el MINSA porque yo tengo de salud. Pero en Lagunas no hay de salud. Entonces tengo que viajar hasta Yurimaguas para atenderme para una gripe, para un dolor de cabeza, para una migraña, para un cólico. O sea, no le brindas a esa persona, a ese ciudadano, el derecho a la salud, lo estás restringiendo. Y creo que en el Perú ese tipo de injusticias estructurales se deben definitivamente ya terminar. Y eso avanza y eso debe ser una de las prioridades. Por decir, en el artículo 7 de la Constitución Política, de esta Constitución, está bien claro que dice: el Estado garantiza el acceso a los servicios de salud. O sea, ojo, parece una inocencia esta declaración, pero si uno va más allá al tema conceptual, se está concibiendo la salud como un servicio y no como un derecho. Entonces, ¿qué es la salud en el Perú? ¿Un derecho fundamental o un servicio? Entonces, de acuerdo a cómo nos respondamos, eso va a ser las políticas de Estado. Si nosotros vemos a la salud como un derecho, se va a garantizar la salud para todos y todos los peruanos y peruanas en el Perú, y para todos los ciudadanos, como es en otros sistemas de Latinoamérica. No estamos hablando de países de Europa, sino latinoamericanos. Pero si concebimos la salud como un servicio, vamos a verla simplemente como a través de la ganancia, de la renta, de la usura, ¿no? Y siempre perjudicando al ciudadano que menos tiene. Entonces son cambios que hoy, a través de la pandemia, un costo alto de miles de muertes, de cientos de miles de muertes en el Perú, ¿no? Hoy creo que se debe pensar y se debe hacer este tipo de reflexiones sobre todo, ¿no? Bueno, la ivermectina es un buen antiparasitario, ¿no? Esto se ha demostrado definitivamente que mata todo lo que son los helmintos, ¿no? Las uncinarias, y precisamente se utiliza para eso, ¿no? A dosis terapéuticas, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo para uso como antiparasitario, ¿no? Se ha demostrado con estudios de doble ciego en Inglaterra, en Canadá y Estados Unidos que su efectividad es nula, ¿no? Eso quiere explicar, ¿no? Más o menos para que tengamos una idea global de lo que ahora, ¿no? A ti te diagnostican de COVID, ¿no? Tienes COVID, prueba tu hisopado es positivo. No necesariamente tú vas a desarrollar neumonía. Entonces, hay varios factores. Entonces, tú tienes que, por lo menos en las 2 semanas que vas a estar convaleciente con COVID, guardar cuarentena. Porque es en esa etapa de 2 semanas a 15 días donde tú puedes contagiar a otros. Entonces, ahí el tratamiento es de acuerdo a los síntomas. O sea, guardar reposo, hidratarte porque te va a dar fiebre, malestar general. Entonces, la hidratación es fundamental. Y los sintomáticos, ¿a qué se refiere? Si tengo dolor, algo para el dolor. Si tengo congestión nasal, algo para la congestión. Nada más. Porque gran parte de la población, 30%, no hacen síntomas. Un 55% de pacientes hacen síntomas leves: cefalea, rinorrea, dolor de garganta, tos, diarrea, malestar general. Solo un 15% de la población, y aquellos otros factores de riesgo, edad de 65 años, obeso, hipertenso, diabéticos, pueden hacer neumonía. Este 15%, por lo general, la tercera parte, el 5% de este 15%, llega a UCI. Y la mitad de estos, 2.5, son los que fallecen, son pacientes críticos. Entonces, la mayor parte de la población está en ese 85% que hacen cuadro leve a moderado, que no necesita hospitalización o en todo caso una atención mínima, ¿no? Con seguimiento y monitoreo. Entonces, hoy sabemos eso, ¿no? Hoy sabemos cómo manejar adecuadamente y oportunamente los síntomas del COVID, ¿no? Desgraciadamente en la primera ola no se tenía esta experiencia, era nueva esta enfermedad. Y en la segunda ola fue más patético. ¿Por qué digo fue más patético? 8 meses después, contando desde abril hasta diciembre, enero, el gobierno regional pudo haber invertido y haber generado, digamos, una planta de oxígeno propia. La que teníamos, esas dos que dio el vicariato, una se malogró y una funcionaba a media caña, ¿no? Y el gobierno regional no había comprado ninguna. Entonces, en la segunda ola, que empezó en diciembre, enero, febrero, marzo, sí, es cierto, no hubo la cantidad de fallecidos, pero se pudo haber hecho más. Yo estoy convencido. O sea, 8 meses pasaron y no se hizo nada. O sea, eso se llama es una negligencia prácticamente asesina. No hay otro nombre. El gobierno de San Martín, el gobierno, 9 plantas de oxígeno, y acá no se compró ninguna. ¿Cuál va a ser la respuesta, señor Elisban Ochoa? No se compró ninguna. Y ahora, bueno, hasta el municipio de Maynas ya tiene una planta de oxígeno, ¿no? Claro, ya después del naufragio todos son héroes, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que esta lección del COVID es la prevención
la organización fundamental, lo que la población ha respondido, a pesar de los duros embates que estuvimos, momentos duros, parecía una zona de guerra esto, la población respondió solidariamente, ¿no? Y eso es lo más reconfortante y lo más bonito que se puede sacar de esta experiencia. Bueno, todas las vacunas sirven, ¿no? Todas las vacunas sirven. Es más, incluso las vacunas que se pueden conseguir de otras enfermedades, sarampión, polio, si tú haces un reporte rápido, ninguna de estas vacunas, ninguna, ni la del sarampión, de la rubiola, te cubren al 100%. Ahora, las vacunas que tienen contra el COVID, desde la Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca u otras, tienen una cobertura mayor del 75%, ¿no? Entre 75 a 95%. O sea, son vacunas que tienen una gran efectividad, que están dentro del rango permisible que se da en un estudio científico que permite la protección de la persona, ¿no? Entonces, en el Perú yo creo que ha sido acertado esta política de vacunación, un poco lenta, ¿cierto? En otros países ya están, creo que en edad de 15 años, nosotros seguimos, creo que todavía en la de 30 o 25 a 30, entonces, pero vamos avanzando hacia tener una inmunidad ya de rebaño con el tema de las vacunas y poder llegar a una normalidad. Tú ves en Europa ya están la Champions League, los estadios llenos, ¿no? Y acá es algo, pues, a veces un sinsentido, ¿no? Vas a los centros comerciales llenos, ¿no? Pero después hacen tu cola 1,5 metros y en los aviones están pegaditos, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Medio raras, pero bueno, será por el tema también, ¿no? De cuánto gano y cuánto obtengo de ganancia, ¿no? Es el tema del efecto de la vacuna. Toda enfermedad tiene una historia natural. Se llama historia natural de la enfermedad, ¿no? Te contagias, entonces, y ya empieza a ser parte de, o sea, el COVID vino y se va a quedar, no se va a ir, se va a quedar, sino que como las personas que hemos tenido COVID, generamos ya anticuerpos y la vacuna también nos protege. Entonces, este es un tema que yo vacunado sí me puedo enfermar de COVID, pero ya no va a ser un COVID letal. Seguramente vendré y haré una gripe por COVID, ¿no? O tendré un dolor de cabeza. Entonces va a ser algo ya, digamos, manejable. O sea, lo que la vacuna, y eso quiero también como un mensaje, ¿no? No evita que tengas COVID. Lo que la vacuna te protege es para que no llegues a las fases críticas de pulmonar, hacer una neumonía grave de COVID. Eso te protege, ¿no? O sea, pero no te va a decir que, no, voy a enfermar de COVID. Ojo, no. Yo me puedo volver a enfermar de COVID, a pesar de que estoy vacunado, pero la vacuna me protege para evitar llegar a hacer una fase crítica, ¿no? De una neumonía grave y una insuficiencia respiratoria. Eso es lo fundamental. Entonces yo voy precisamente, de repente, como un catarro, una cefalea, ¿no? Y yo ni haré caso, seguramente si me haré un hisopado sabré que tengo COVID, ¿no? Pero yo creo que hay que estar con responsabilidad ahora, porque, ojo, si bien es cierto, tengo síntomas leves, pero yo sigo estando contagiando, ojo, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco también de conciencia, ¿no? O sea, no solamente pensar en mí, sino pensar en lo que me alrededor, ¿no? Entonces, porque yo puedo estar bien, pero los demás a mi alrededor pueden ser más vulnerables que yo, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Y bueno, agradecerles a ustedes y esperemos que muy pronto este gobierno, que ha generado mucha expectativa a nivel nacional, pues cumpla con sus promesas. Y uno de los ofrecimientos creo que es ahora de repensar el sistema de salud, ¿no? Que realmente sea un sistema que brinde una salud de calidad y universal, porque la salud, como vuelvo a decir, no es un servicio, es un derecho fundamental para todas las personas. Y que el COVID, desgraciadamente, duramente y cruelmente nos ha llevado cara a cara con la realidad y ver que nuestro sistema de salud es precario, pero que se puede mejorar, ¿no? Tenemos acá un personal de salud que se ha fajado entre la pandemia, en la primera y segunda ola, y ha estado en primera línea, y creo que hoy lo fundamental es también ser recíproco con ellos, ¿no? Creo que es fundamental el tema de la estabilidad laboral, su derecho laboral, el proceso de nombramiento de muchos llevan más de 15 años contratados, imagínate, 15 años en contrato, sin estabilidad laboral. Entonces, yo creo que sí, pues bonito es llamarlos héroes, pero esos héroes también tienen familias, ¿no? Entonces hay que darles el reconocimiento en ese sentido.